Buenas noches, hermanos. Realmente que es, como siempre, una bendición poder estar con ustedes y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a continuar esta noche con nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Y realmente vamos a estar viendo una historia bien triste el día de hoy. Triste porque vamos a ver a un hombre alejarse de Cristo por abrazar el amor al dinero. Y yo quisiera decir que este es un caso único, pero la verdad es que hay muchas personas hoy en día que se encuentran en esta condición. Y realmente esta es una condición trágica. Es una condición trágica. En Primera de Timoteo, capítulos 6, del versículo 9 al 10, dice así: pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Quiero aclarar, hermanos, que Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10. Y quiero aclarar que en ningún momento en este texto dice que el dinero es malo. El problema es el amor al dinero. El problema es la ambición por volverse ricos. Dice que los que tienen esta ambición quedan atrapados en todo tipo de esclavitudes que llevan a las personas a la ruina moral y espiritual. Y hoy vamos a ver el ejemplo de un hombre que cayó en esa trampa y decidió permanecer en ella aún cuando tuvo la oportunidad para escapar. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Y vamos a estar estudiando esta noche del versículo 17 al versículo 22. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, por un lado, vemos que este hombre que vino a Jesús, dice este texto que era un hombre rico, dice que era un hombre que tenía muchas posesiones. En Lucas capítulo 18, versículo 18, que es un texto paralelo a este que estamos estudiando, que relata la misma historia, dice que este hombre era también un principal entre los judíos. Dice, un hombre, dice, el principal le preguntó diciendo: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la idea de que era principal implica que era un líder o guía espiritual en el pueblo. Muy probablemente era
algún maestro, ¿verdad? O alguien, o un líder de una sinagoga. Ahora, por lo tanto, vemos que este hombre era un hombre religioso que también tenía recursos económicos. Sin embargo, vemos que había caído en un error en el cual muchos de los religiosos en los tiempos de Jesús habían caído. Y bueno, y ciertamente en un error en el cual muchas personas están hoy en día, ¿verdad? Lo que muchos han caído. Y este es el error. El error es pensar que uno puede heredar la vida eterna por hacer buenas obras. Noten lo que dice este hombre cuando llega delante de Jesús. Él le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, si nosotros revisamos Mateo capítulo 19, versículo 16, que es también otro relato paralelo a esta historia, dice que nos expande un poco más acerca de la pregunta que este hombre le hizo a Jesús. Y dice que él dijo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea que él está diciendo, él está diciendo Jesús, él está preguntando, ¿qué buena obra puedo hacer para heredar la vida eterna? Heredar la vida eterna implica ir al cielo, implica ser salvo. O sea, lo que él está diciendo es, ¿qué buena obra necesito hacer para entrar en el reino de Dios, para ser salvo, para entrar en la vida eterna? Ahora, él no venía a Jesús con un corazón quebrantado, reconociendo su pecado y deseando realmente conocer el camino de la salvación. Él ya venía con una idea preconcebida de que la salvación se obtiene por medio de buenas obras. Y ciertamente muchas personas piensan así hoy en día, que la salvación se obtiene por méritos de bondad propia, por esfuerzos religiosos y por obras caritativas. Ahora, sin embargo, eso está lejos de ser la realidad. De hecho, el creer eso es tener un concepto completamente equivocado con respecto a quién es el hombre, quién es Dios, quién es Cristo y cuál es el propósito de la ley moral de Dios. Y justamente en esta conversación que este hombre tiene con Jesús, vamos a ver lo equivocado que él estaba y vamos a ver también cómo es que se obtiene la salvación, cómo es que una persona puede llegar realmente a tener vida eterna. Ahora vamos a ver paso a paso cada uno de los errores en los que este hombre religioso y pudiente había caído. Y al mismo tiempo que vamos viendo los errores en que había caído, vamos a ver qué es lo que realmente dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el Señor Jesús en este texto usa la ley de una manera magnífica para revelarnos cuál era su propósito. Primeramente vemos en el versículo 1 que dice que este hombre vino corriendo y se hincó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Maestro bueno, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora bien, aquí nos parece como que realmente él está haciendo algo bueno, ¿verdad? Al venir corriendo e hincarse delante de Jesús. Quiero decirles, hermanos, que esto de hincarse delante de una persona era algo bien serio. Hincarse delante de una persona implicaba reconocer que esa persona era rey, era autoridad sobre la vida sobre la vida de uno. Muchos judíos piadosos en el Antiguo Testamento tuvieron problemas por no arrodillarse delante de reyes u hombres porque consideraban que Dios es el único rey digno de adoración,
Podemos ver el ejemplo de Mardoqueo en el Antiguo Testamento. Incluso en el Nuevo Testamento vemos el ejemplo de personas que se hincaron delante de los apóstoles y que querían ofrecerles reverencia, y sin embargo los apóstoles los detuvieron y les dijeron que no hicieran eso porque ellos eran hombres comunes y corrientes, que eran hombres igual que ellos. Ahora viene este hombre, ¿verdad? Y se arrodilla delante de Jesús. En otras palabras, al hacerlo estaba reconociendo, haciendo una reverencia o reconociendo, eh, de pronto podríamos decir que Jesús es Dios, ¿verdad? Sin embargo, no es así. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque cuando la conversación continúa, dice que Jesús le preguntó, vino el hombre y le dijo a Jesús, maestro bueno. Y, y más adelante, en el versículo 18, Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno si no solo uno, ninguno hay bueno, dice, sino solo uno, Dios? ¿Qué significa esto que Jesús está diciendo aquí? ¿Será acaso que Jesús estaba diciendo que Él no era Dios? ¿O Jesús acaso estaba diciendo que Él no era bueno? Para nada, en lo absoluto. La Biblia claramente dice que Jesús es Dios. Y en muchos otros textos en el Nuevo Testamento vemos cómo el Señor Jesucristo recibió adoración por parte de personas que lo reconocieron como Dios, como Señor, como en el caso de Tomás. Ahora, pero ¿por qué en este caso Jesucristo no recibe esta adoración, si podemos decirlo así? Porque viene de una persona que tiene un concepto completamente erróneo con respecto a quién es Cristo, a quién es Cristo. Cuando este hombre viene delante de Jesús y le dice, maestro bueno, automáticamente él debería de estar, al decir la palabra bueno, debería de estar reconociendo que Jesús era Dios. Sin embargo, no era así. Este es un hombre que se cree bueno, porque lo vemos cuando Jesús lo confronta con los diferentes mandamientos y le dice, los mandamientos conoces, honra a tu padre y a tu madre, no digas falso testimonio, no defraudes, no hurtes. Él dice, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. O sea que él era un hombre que se consideraba justo, era un hombre que se consideraba bueno, era un hombre que se consideraba que tenía lo necesario para entrar en el reino de Dios por la vida moral que había llevado. En otras palabras, este hombre pensaba que los hombres son buenos y pueden ser buenos. Entonces, cuando él vino a donde Jesús, él no venía reconociendo que solo hay uno bueno, que es Dios, y que al decirle maestro bueno, le estaba diciendo que él era Dios encarnado. Por supuesto que no. Lo que él estaba diciendo al decirle maestro bueno es que él lo consideraba como un buen hombre, como un hombre recto, un hombre moral, un hombre común y corriente, pero que así como él llevaba una vida santa y de perfección, ¿verdad? Y este es el primer problema que vemos en él, ¿verdad? Él tiene la idea errónea de que los hombres pueden ser buenos o son buenos por naturaleza. Hoy en día eso es lo que escuchamos por todos lados, ¿verdad? Que el problema son las influencias de los hombres que reciben los hombres, que eso los convierte en malos hombres, pero que realmente el hombre en su corazón, en su naturaleza, el hombre es intrínsecamente bueno.
que es intrínsecamente bueno, pero eso está lejos de ser lo que la Biblia dice. La Biblia dice, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El hombre es pecador de nacimiento. No hay hombre justo, no hay hombre bueno, no hay hombre perfecto que nunca peque. Estamos todos corrompidos. Cada uno de nosotros ha hecho lo malo delante de Dios. Sin embargo, Dios, Él sí es perfecto. Él sí es santo. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad es justo y recto. Cuando una persona cree que puede ser recto, que puede ser justo, que puede ser bueno, se ha hecho a sí mismo un ídolo. Porque lo que está diciendo es que él tiene una característica que solo Dios tiene. Solo Dios es perfecto. Solo Dios es puro. Solo en Dios no hay iniquidad. Los hombres todos por igual hemos pecado. Todos hemos pecado. Entonces vemos a este hombre que él tenía una idea completamente equivocada con respecto a lo que es la naturaleza humana. Él pensaba realmente que él era bueno. Y al escuchar acerca de Jesús y lo que él estaba haciendo, entonces él pensó, este hombre ha de ser así de bueno como yo soy, ¿verdad? Entonces por eso él le llama maestro bueno, pero no porque estuviera reconociendo que Jesús es Dios, que Jesús era perfecto, que Jesús era santo, que Jesús no tenía pecado. No, sino porque él había rebajado tanto el estándar de la bondad de Dios que para él los hombres eh, como él y como él pensaba que era Jesús podían ser buenos, ¿verdad? Pero aquí en esto nos muestra, ¿verdad? Que realmente él estaba equivocado. Y es por eso que Jesús le hace la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? No le está diciendo Jesús eso porque él no sea bueno. Él lo está diciendo para hacerlo reflexionar. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Acaso reconoces que yo soy Dios? Porque solo hay uno bueno que es Dios. Ese es el sentido de la pregunta que Jesús le está haciendo en este momento, ¿verdad? Ahora, viene el Señor Jesucristo, entonces, y por un lado le muestra a él, ¿verdad?, quién realmente es Dios, ¿verdad? Le muestra que Dios es bueno y la idea de que Él es bueno tiene que ver con que Él es puro, con que no hay ningún tipo de maldad ni iniquidad, pecado en Él. Dios es santo, su pureza, su luz, su perfección no tiene comparación, ¿verdad? Dios es bueno. Ahora, Jesucristo, como Dios hecho hombre, también tenía las mismas características de Dios en esa parte. Jesucristo también era bueno, él es santo, Él es perfecto. Ahora, este hombre no estaba reconociendo quién realmente era Cristo, ni siquiera tenía una visión adecuada ni correcta con respecto a quién era Cristo. Ahora bien, pero este hombre no solamente tenía una idea errónea acerca de Dios y de Cristo y de sí mismo, sino que también tenía una idea equivocada con respecto a cómo se obtiene la salvación. Cuando uno cree que uno puede llegar a ser bueno o que uno es bueno, ¿verdad? Y que uno puede eh, realmente eh, llegar a tener el estándar de bondad que Dios exige, entonces, entonces caemos en el error de pensar que nosotros podemos realmente obtener la salvación por nuestras obras. Y esto era lo que este hombre pensaba, porque le dice a Jesús, ¿qué bien haré? ¿Qué haré? ¿Verdad? ¿Qué obra buena puedo hacer para heredar el reino?
Y quiero decirles, hermanos, que no hay forma que por nuestras obras nosotros nos podamos salvar. No hay ninguna obra lo suficientemente justa de un hombre que le pueda ser acepto delante de Dios. Todos nos hemos corrompido y por causa de nuestro pecado todas nuestras obras están manchadas. Es un error pensar que Dios va a estar con una balanza en el cielo pesando nuestras obras buenas y nuestras obras malas, y que si nuestras obras buenas son más que las malas, entonces vamos a tener entrada en el reino de Dios. Eso no funciona de esa manera. Nosotros hemos roto la ley del juez de toda la tierra, y Él, como juez justo, tiene por su misma naturaleza que castigar la maldad, que castigar el pecado. No podemos nosotros entrar en la vida eterna por medio de nuestros esfuerzos personales, por nuestros esfuerzos religiosos. Podemos poner los techos que queramos, alimentar a los pobres que queramos, podemos hacer todas las obras que queramos y terminar en el infierno. Porque no nos pueden nuestras justicias ni nuestras buenas obras concedernos un acceso al cielo. De eso es lo que nos habla Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, que probablemente muchos de ustedes lo saben. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vemos que no hay forma que nosotros podamos ganarnos la salvación por las obras. Dice Efesios 2.9, no por obras. El 8 dice por gracia. Si nos pudiéramos ganar la salvación por nuestras buenas obras, entonces no hubiera habido razón para que Jesucristo viniera. ¿Por qué Jesús tendría que haber venido a pagar en una cruz y dar su sangre por los pecados que los hombres hubieran podido redimir por sus buenas obras? No se puede de ninguna manera. Entonces vemos que este hombre tenía una idea errónea con respecto a las obras, ¿verdad? Las obras, hermanos, sí, Dios nos llama a nosotros a hacer buenas obras, por supuesto que sí, pero nuestras obras, las obras de los cristianos son el resultado de la salvación. Hemos hablado mucho acerca de eso anteriormente. Son el fruto de la salvación, no el medio para llegar a Dios. Ahora, pero este hombre no solo tenía una idea errónea con respecto a las obras, sino que también tenía una idea errónea con respecto a la ley de Dios. Por ejemplo, vemos aquí que Jesús le dice, ¿verdad? Los mandamientos sabes. Ahora, eso es bien interesante porque si ustedes recuerdan a Nicodemo, que fue otro hombre también, un fariseo, un líder religioso, llegó en la noche a Jesús y le dijo, le dijo, maestro, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús inmediatamente le dice, tú necesitas nacer de nuevo. Y aquel hombre le dice, ¿y cómo puede uno volver a nacer siendo viejo? ¿Acaso puede volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces Jesucristo le dijo, no, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces a este hombre, a Nicodemo, ¿verdad? Un hombre religioso también que vino a Jesús buscando respuestas, Jesús le habla acerca del nuevo nacimiento, le habla acerca de la fe, le habla acerca de creer en él, ¿verdad? Para ser salvo. Justamente fue a Nicodemo a quien Jesús le compartió ese versículo tan famoso. Es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, aquí está Jesús hablando con otro religioso, pero que también está haciéndole la pregunta, en este caso específicamente con respecto a cómo heredar la vida, y Jesús le da los mandamientos. Jesús le dice, los mandamientos sabes, le dice. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, pero ¿por qué Jesucristo hace esto? ¿Por qué Jesucristo le da la ley? ¿Por qué Jesús no le da la gracia? ¿Por qué no le dice, lo único que tienes que hacer es creer en mí, recibirme a mí en tu corazón para ser salvo? No le dice eso Jesús a él, sino que le da los mandamientos. ¿Por qué?
Porque este hombre era un hombre que se creía justo, que se creía bueno, que creía que por sus buenas obras tenía lo necesario para entrar en el reino de Dios. Y entonces Jesús le da la ley, porque la ley tenía el propósito de revelar el pecado al hombre. En ningún momento Dios dio la ley moral para que el hombre se justificara, se salvara por cumplirla. Dios dio la ley para mostrarle al hombre cuán pecador era, para que pudiera ver la profundidad de su pecado, la oscuridad de su corazón, cuán perverso es y que ha fallado al estándar divino. Ahora, Jesús aquí no le habla de los primeros 4 mandamientos, de los 10 mandamientos de la ley moral que tenían que ver con la relación del hombre con Dios, sino que le da los otros 6 mandamientos, los que tenían que ver con la relación de un hombre con su prójimo, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, no defraudes, no adulteres. O sea que Jesucristo está hablándole de la parte del segundo mandamiento, ¿verdad? Que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo lo confronta con los mandamientos, ¿verdad? El propósito de los mandamientos era revelar el pecado. Este era un hombre que no se consideraba pecador. Entonces, ¿qué necesitaba? Necesitaba la ley, porque para que nosotros podamos recibir la salvación, necesitamos venir arrepentidos, reconociendo nuestro pecado. Y si no somos confrontados primero con la ley, no hay forma que nosotros podamos ver nuestro pecado. De esto es lo que habla Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pongan atención a ese texto, hermanos. Dice que por las obras de la ley, ningún hombre será justificado delante de él. ¿Por qué? Dice. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo aquí al darle los mandamientos a este hombre? Estaba tratando de llevarlo a él a que entendiera que era un pecador. Que era un pecador. ¿Para qué? Para que pudiera clamar por misericordia, para que pudiera humillarse y reconocer que no tenía lo necesario para entrar en el reino y que necesitaba la gracia de Dios. Esta era la meta. Ahora, sin embargo, ante los mandamientos que Jesús le dice, este hombre no toma una actitud humilde, no dice, Señor, yo he incumplido todos esos mandamientos, yo he fallado, perdóname. No, 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 no. Noten la actitud de soberbia y de orgullo en él, porque él dice, maestro, todo esto, todo, lo he guardado desde mi juventud. Desde que yo estoy pequeño, dice, yo he guardado, yo he obedecido todo esto, hermanos, y creo yo que aquí él está diciendo una gran mentira, una gran mentira. De pronto, una de las más grandes mentiras que una persona puede decir, ¿verdad? El decir que nunca ha mentido. ¿Quién de nosotros, hermanos, puede decir que nunca ha mentido? ¿Quién de nosotros puede decir que nunca ha tomado, ha hurtado algo, aunque sea pequeñño? Porque el robo no tiene que ver con la cantidad, sino con el hecho. No importa si lo que tomamos fue un confite o tomamos un chocolate en el supermercado o nos comimos una uva en el lugar de las frutas. No importa el tamaño, importa el hecho. Todos hemos hurtado, aunque sea cosas pequeñas. Una fruta de un vecino, etc. Jesucristo dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Porque el adulterio no solamente es acostarse con otra mujer, sino codiciar una mujer que no sea mi esposa en mi corazón. Ese era el propósito de la ley, revelar nuestro pecado, el pecado que está en nuestro corazón. Sin embargo, este hombre, este muchacho, ¿cómo responde a Jesús? Yo soy perfecto.
yo lo he cumplido, todo, yo tengo lo necesario. Esa parte de la ley no es un problema para mí. Yo lo he cumplido todo, todo. Y vemos el engaño en su vida, en la soberbia. Entonces Jesucristo, miren cómo responde el Señor Jesús. Entonces dice en el versículo 21, Jesús mirándole, le amó. Y hermanos, y esta parte es bien importante, que nosotros le prestemos atención. Porque esto que Jesús le está diciendo, esto de Jesús confrontándolo a él con los mandamientos, tratando de llevarlo a él al entendimiento que es un pecador, esto es un acto de amor. O sea, Jesús está amando a este hombre. De pronto a nosotros nos parecería duro el hecho de que a alguien se le esté confrontando con su pecado, ¿verdad? Pero eso en ninguna manera es falta de amor. Al contrario, necesitamos ver nuestra condición. Necesitamos ver nuestro problema para que podamos clamar y recibir la sanidad, la respuesta, la solución. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios está disponible. El reino de los cielos está disponible. El perdón está ahí de parte de Dios para nosotros, pero no podemos recibirlo con soberbia y con orgullo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente, porque al reino de Dios se entra de rodillas, se entra quebrantado, se entra humilde, se entra reconociendo el pecado. Y esto es lo que Jesús está haciendo con este hombre. ¿Pero por qué lo está haciendo? Porque lo ama, lo ama. Dice aquí que Jesús lo amó, lo amó. Yo creo que no puede haber amor más grande que el buscar que una persona sea salva, reciba el perdón de sus pecados. Y nosotros deberíamos amar lo suficiente a las personas como para confrontarlas con su pecado, por supuesto, pero con amor, ¿verdad? Con buena actitud. Y hablarles acerca de la gracia de Dios que se encuentra en Jesucristo. Este tiempo debería de ser para nosotros una oportunidad para buscar personas, familiares, amigos, ¿verdad? Para compartirles las buenas noticias, para compartirles el Evangelio, que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay perdón de pecados. Y ahora, como les digo, la motivación de Jesús en todo esto es el amor. Ahora, noten que motivado por el amor, el Señor Jesús le dice lo siguiente. Una cosa, le dice, te falta. Y creo que Jesús está siendo en cierta medida irónico aquí, ¿verdad? Está diciendo, una cosa te hace falta. Anda, le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. ¿Y saben qué está haciendo el Señor Jesucristo aquí, hermanos? El Señor Jesucristo está diciendo en otras palabras o comunicando en otras palabras el primer mandamiento de la ley. ¿Sabe cuál era el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Jesús está aquí confrontando a este muchacho justamente con su Dios, con lo que era su Dios. Su Dios no era Jehová. Su Dios era el dinero. Y Jesús expone aquí la vida de idolatría que este hombre había llevado. Porque este hombre realmente amaba más su dinero, amaba más sus posesiones que Dios. En Lucas capítulo 16, versículo 13, dijo el Señor Jesús, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sabe? O es Dios o es las riquezas. No hay dos. La pregunta aquí para nosotros es quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Dios
es nuestro dinero, porque si es así, entonces nuestra confianza va a estar en nuestra cuenta bancaria. Y ahorita estamos en una situación donde las cuentas bancarias se van reduciendo, donde los ahorros se están acabando. Y claramente el Señor en este tiempo está probando quién es nuestro Dios. ¿Quién es el Dios nuestro? Porque si es las riquezas, entonces vamos a ser las personas más miserables en este tiempo. Pero si es Dios, la Biblia dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con con lo que tienen ahora, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, por lo cual podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Porque cuando nosotros tenemos a Jehová Dios como nuestro Dios, cuando Jesucristo es nuestro Dios, cuando nosotros nos hemos entregado a Él, hemos puesto nuestra fe en Él, entonces descansamos en Él, aún en medio del tiempo de necesidad. Ahora bien, el Señor a través de estas palabras está poniendo ahí, señalando justamente el pecado de este hombre, ¿verdad? ¿Cuál era? El hecho de que su Dios era el dinero. ¿Y cómo lo hace Jesús? ¿Cómo lo confronta? Le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme tomando tu cruz. ¿A qué lo está llamando el Señor Jesús aquí? Lo está llamando a que se arrepienta, a que reconozca la vida de avaricia que ha llevado queriendo acumular para sí mismo. Y le está diciendo que renuncie a su avaricia, que se convierta en un hombre generoso, que le dé la espalda a su pecado y que le siga a Él. Ahora, hermanos, no puede haber mejor invitación que una persona pueda recibir en este mundo que seguir a Jesús. No hay cosa mejor. Seguir a Jesús, convertirse en un discípulo de Cristo, confiar en Él, recibir su perdón que nos da gratuitamente por gracia, implica que Él nos da la vida eterna, nos da la salvación. No por nuestros méritos, Él nos las da gratuitamente por la fe. Entonces, este es el mejor llamado que un hombre puede recibir, es seguir a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es quien nos lleva al Padre. Él es quien nos lleva a la vida eterna. Porque seguir a Jesús, este muchacho había dicho, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le está diciendo, tienes que seguirme. Ahora, para seguir a Jesús, él tenía que dejar de confiar en sus riquezas y poner su confianza en Cristo. Reconocer que era un pecador, humillarse y disponerse para hacer la voluntad de Cristo. Ahora, Jesús le dice, sígueme, y le dice, tomando tu cruz, que ese era el llamado que Jesús le hacía a todos sus discípulos. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo implicaba arrepentimiento, implicaba compromiso, pero también implicaba sufrimiento, porque seguir a Jesús nos va a costar, hermanos. ¿Qué nos va a costar? Nos va a costar el rechazo de los hombres, vamos a tener persecuciones, vamos a tener pruebas, pero gloria a Dios por las pruebas que nos vienen, porque todas obran para nuestro bien y a través de ellas el Señor forma el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, al final del camino, hermanos, nos espera la vida al lado de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Ahora, Jesucristo le hace este llamado a este hombre, el mismo llamado que le hacía a todos sus discípulos, sígueme, toma tu cruz. Ahora, pero noten qué hace este hombre. Pero él dice, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Hermanos, y me duele tanto ver la respuesta de este hombre. Porque prefirió su plata antes que Jesús, antes que la vida eterna. Prefirió abrazar
las posesiones, sus bienes materiales, antes que abrazar a aquel que le había dado todas las cosas. Y es que es algo que nosotros tenemos que llegar a entender. No somos los dueños de las cosas, somos administradores, el dueño es Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios. Si Él nos pide que lo vendamos todo, debemos hacerlo. Pues Él es el dueño, ¿verdad? Pero este hombre se consideraba dueño él y se afligió de que Jesús le hiciera este llamado. A diferencia de Mateo, aquel publicano, aquel pecador perverso, si lo recuerdan, que cuando Jesús lo llamó y le dijo, sígueme, dejó todo para seguir a Jesús. Pero aquí vemos lo contrario. Un hombre que se creía justo por sus obras, pero rechaza la salvación. Qué terrible, hermanos. Que no le vaya a pasar a ninguno de los que estamos aquí. Y si hasta el día de hoy el dinero ha sido su Dios, yo quiero invitarle a que por favor no haga lo mismo que hizo este hombre. Que se arrepienta, que se humille, que clame a Dios por su perdón, que decida seguir a Cristo, volverse uno de sus discípulos. Y en Él, en Jesucristo, en una relación con Él, usted va a encontrar la vida eterna. Entréguese al Señor. No imite a este hombre. Hermanos, que el Señor nos ayude como creyentes a no aferrarnos a las cosas de este mundo, sino a ser generosos, porque tenemos nuestra confianza puesta en los cielos. Y a tener confianza en medio de cualquier tribulación, especialmente las económicas, porque el Señor nos guarda, Él nos cuida y Él nos provee. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor, y por tu amor tan grande, Señor. Realmente no podríamos ver cuán pecadores somos si no fuera porque tú a través de tu ley nos lo revelas. Y no podríamos ver la necesidad que tenemos de gracia y de perdón, a no ser, Señor, por la revelación del Evangelio de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanta misericordia para nosotros. Y te ruego que no vayamos a ser ninguno de los que estamos aquí, como este joven, como este líder religioso, que se creía bueno y en última instancia le dio la espalda a Cristo, porque abrazó más sus posesiones que el tener una relación con el Creador del universo. Padre, ayúdanos a rendirnos a ti y rendirte todo a ti, Señor. Tú eres digno. Y al final, Señor, vale la pena. Pues, ¿cuál fue la promesa que Jesús le dio a este hombre? Y tendrás tesoro en el